Hoy está aquí con nosotros Omar García Harfuch y te aprecio mucho, Omar, que estés aquí en el estudio de MBC Noticias. Bienvenido, ya sin corbata, de hecho. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, gracias por invitarme. Bien, estamos bien, estoy animado y pues trabajando mucho ahorita en esta nueva etapa. Cambia todo, ¿no? Sí, no cambió mucho. Cambió mucho, pero también cambió cuando llegué a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque lo habíamos platicado antes, mi trabajo era mucho más cerrado, mucho más hermético, y cuando llego a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la doctora Claudia Sheinbaum, pues me da la oportunidad de tener un contacto infinitamente mayor con la gente, ¿no? Pues estuvimos escuchando vecinos, vecinas de las 16 alcaldías, distintos sectores, y eso estamos haciendo ahorita. Entonces sí cambió, pero lo que cambió más es que, bueno, ahora escuchamos de todos los temas. A ver, cuéntame, ¿en qué momento dices, porque todavía estabas como secretario de Seguridad Pública, decir, quiero ser candidato a la jefatura de gobierno? Y hago el disclaimer, le dicen coordinador de los trabajos de la defensa de la 4T, pero a ver, sabemos hacia dónde vamos. ¿En qué momento dices, es tiempo de buscar gobernar la ciudad? Durante 4 años, cuando me preguntaban si tenía, bueno, no 4, los últimos 2 años, o el último año y medio, que me preguntaban si tenía alguna aspiración adicional, u otro tipo de aspiración que no fuera en seguridad, yo siempre dije que la policía no permitía agendas paralelas. Ser jefe de la policía, digo, habrá otros trabajos que lo permitan, pero ser jefe de la policía y menos de la Ciudad de México, pues no te permite tener un proyecto paralelo. Cuando decido renunciar, es cuando la doctora Claudia Sheinbaum pues gana la encuesta, las encuestas, y ahí es cuando con un equipo lo platicamos, lo consulté con ella para renunciar e integrarnos a su equipo. Lo que nosotros queremos es sumar al proyecto de ella. Nuestro proyecto está totalmente ligado al de la doctora Claudia Sheinbaum, donde nos toque servir. Y ahorita, cuando tomamos la decisión es porque estamos convencidos, y yo estoy convencido en lo personal, que donde más puedo aportar es en la ciudad. Y es cuando decidimos pues esto es súper interesante y te aprecio la sinceridad y la apertura, Omar. Por favor. Tú le preguntas a Sheinbaum, tú le preguntas a quien te trajo a la Ciudad de México, a quien apostó por ti, a quien pues dijo vamos a crecer con la Secretaría de Seguridad Pública, con quien has trabajado de manera muy intensa. Tú le consultas a Sheinbaum tu decisión. Sí. Habrá quien diga, le pides permiso a Sheinbaum. Sí. Lo que fue, pedí verla, no había podido verla por una u otra razón. Se tardó algunos días en poderse concretar la reunión. Cuando la vi, le comenté de las aspiraciones y de las intenciones que teníamos de registrarnos. Claro. Que teníamos porque lo hablé así, como equipo. Entonces, pues ella siempre muy, muy respetuosa de la libertad y de las decisiones de cada uno, me dijo, adelante. Y pues sí, Déjame hacer una cosa retrospectiva, ¿no? Esta cosa de qué hubiera pasado si Ebrard hubiera sido el candidato, no hubieras hecho esto. Pues yo creo que sí. Sí. No digo, también hubiera platicado obviamente con mi equipo, con la doctora, pero sí, por supuesto, o sea, sí, porque yo creo que yo no estoy buscando un puesto, o sea, nunca he buscado, no es que esté buscando un trabajo o una posición, sino es donde más puedas aportar. Claro. Y creo que la ciudad requiere una continuidad en las cosas que han funcionado muy bien y que tardan en madurar. O sea, también lo hemos platicado, la seguridad no es de un año para otro, no es de 2 años, no es de 3, no es de 4, se requiere una estrategia clara. La seguridad, porque estamos hablando de dónde venía. Sí. Pero requiere continuidad y requiere incrementar los resultados. Y creo que la Ciudad de México ya tiene unas bases muy sólidas, tiene una estrategia clara de lo que tenemos que hacer. Creo que hay que consolidarla. ¿Tú por qué quieres ser jefe de gobierno? ¿Por qué quieres llegar a gobernar la Ciudad de México? O sea, me dices, tomé esta decisión, lo consulté con Claudia Sheinbaum en su momento, te pregunto de Ebrard y dices, no, a ver, también lo hubiéramos hecho. Por cuidar el tema de la seguridad, porque sí, es fundamental, pieza pilar hasta en el contrato social, ¿no? O sea, uno cede libertades para que el gobierno nos mantenga seguros, va, pero no es el todo, Omar. ¿Qué ciudad es la que ves? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué acceder al poder
¿Por qué buscar el poder? No creo que sea el poder por el poder, ¿o sí? No, por supuesto que no. Y mira, ahorita que comentabas hacia dónde quieres ir, nunca he comentado esto. Creo que nosotros a lo largo del trabajo que he tenido en seguridad en diferentes temas, normalmente se quedan inconclusas muchas cosas. ¿Por qué? Porque cada 3 o cada 6 años es volver a empezar. Esto yo lo viví en la Policía Federal, lo viví después en la Procuraduría General de la República, y no porque fuera culpa de alguien, de ninguna manera, sino porque cambiaba la administración, cambiaba todo, y siempre se van quedando cosas inconclusas. A mí me entusiasma mucho, me emociona mucho poder dar continuidad a un proyecto que ya iniciamos y que está funcionando. Cuando digo está funcionando, no estoy diciendo ya no hay inseguridad en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, las personas que nos están escuchando probablemente fueron víctimas de algún delito ayer, antier o hoy, pero es importante. ¿Por qué digo que está avanzando? Pues porque los indicadores lo dicen. O sea, tenemos menos de la mitad de delitos que en el 2018. Sigue habiendo delitos, por supuesto, pero menos que la mitad. La percepción de seguridad es muy importante. Tú sabes que la percepción siempre a veces tarda más que los resultados sólidos. En el 2018 y 2019, 92% de las personas en la Ciudad de México se percibían inseguras. Bajamos al 62%. Falta mucho, pues claro, todavía hay 62%, pero es un gran avance. Entonces, pues es verdaderamente, es una motivación para todos poder concretar un proyecto y no volver a iniciar. Y cuando son estos temas, bueno, cuando inicien el proceso electoral el próximo año, pues en seguridad es un tema que se politiza mucho. Y es bien fácil decir, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, y salir con 10,000 ocurrencias y volver a empezar otra vez. Y los únicos que sufren son los ciudadanos, pero también las instituciones de seguridad que se debilitan. Fíjate qué interesante la percepción. Hablemos de percepción. Ahí está el tema de la percepción de la seguridad, inseguridad, etcétera. Pero tú eres un hombre que conoce perfectamente bien el poder de la percepción social, de la percepción ciudadana. Y hoy tu candidatura, desde mi muy particular punto de vista, tu aspiración, juega en la percepción. Hay quien te percibe como de los gobiernos anteriores. Hay quien te percibe calderonista. Hay quien te percibe peñanietista. Hay quien te percibe como un policía. ¿Y cómo un policía va a querer gobernar una ciudad tan progresista como la Ciudad de México? Hay quien te percibe no López Obradorista, no diría anti-López Obradorista, pero no López Obradorista. Hay quien te percibe como parte de la fórmula de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te percibes tú, Omar? Bueno, primero, voy a empezar de lo que dijiste al último para atrás. O sea, sí me percibo, por supuesto que me percibo en el equipo y confirmo que estoy de acuerdo en los ideales de la doctora Claudia Sheinbaum. Si no hubiera estado 4 años cuando ella me hizo el honor de invitarme. Coincido también plenamente con lo que dice el presidente López Obrador del humanismo, porque siendo policía también, tercero, me percibe la gente como policía. Pues claro, yo me metí a la policía porque eso quería hacer. O sea, no ha habido, pues todos lo has visto, menciones pues un poquito despectivas de si es policía o no. Pues por supuesto, o sea, yo me metí a la policía porque eso quería hacer, quería servir a mi país, y a esa edad, cuando me meto, pues era la única manera que, de manera muy personal, veía que podía servir de manera real, directa y pues sin titubeos. Entonces, creo que no importa si eres un policía, doctor, a lo que te dediques, lo que la gente quiere es que resuelvas. Y cualquier ciudadano, estoy seguro que a la gran mayoría, bueno, a mí en lo personal, no me importaría tanto el currículum de alguien siempre y cuando no fuera un policía violador de derechos humanos que estuvo 4 años usando a la policía para reprimir. Aquí en los 4 años que tuvimos una visión plenamente humanista de respeto a los derechos humanos. Y en los casos donde hubo abuso de autoridad, pues hubo muchísimos compañeros lamentablemente detenidos por cometer algún delito grave. Esto no quiere decir que hayamos sido blandos con los delincuentes, de ninguna manera. O sea, nosotros incrementamos las operaciones de la policía, pero siempre con ese respeto. Pero ¿eres peñanietista? ¿Eres nunca formado en las otras administraciones? En el sexenio, ¿eres alejado del López Obradorismo, Omar? No, de ninguna manera. Acabo de decir que estoy completamente de acuerdo con la ideología que ha mencionado
el presidente a lo largo de su administración. También por eso estoy aquí. Sí, claro. O sea, yo no me inscribiría por ningún otro partido que no fuera Morena. Y cuando me dice, si participé en el sexenio de Calderón, pues participé como policía. O sea, yo no participé digamos, como un colaborador cercano a él, a sus secretarios, a su equipo. Éramos 39,000 policías federales. Claro. No creo que todas las generaciones que salimos de jóvenes policías pues se identifiquen con alguna administración en particular. De igual manera en el sexenio que sucedió después. O sea, cuando yo entro y participo de manera directa ya con un gobernante, es esta administración con la doctora Claudia Sheinbaum. Dime, ¿te consideran algunos muy cercanos a la clase media y te consideran algunos poco ideologizado? Lo cual ayuda mucho a ciertos votos, particularmente los votos del centro, los votos de los ciudadanos que no están tan polarizados. Te consideran aspiracionista, a final de cuentas. Pero en la izquierda, Omar, te reclaman mucho. O sea, esta izquierda, no sé si llamarle recalcitrante, pero sí al menos de hueso colorado. Dicen, no lo quieren imponer, los dados están cargados. Quieren hacer eso porque tienen miedo de perder la ciudad y dentro de ese partido, que es el partido que te podría cobijar, pues no tienes todas las simpatías. A veces pareciera que tienes simpatías más fuera del partido que dentro del mismo. Yo creo que en todos los partidos siempre cualquier persona que aspire a una posición o algún cargo o un proceso interno como el que estamos llevando ahorita, va a tener muchas simpatías dentro del partido, pero también habrá personas que tengan una crítica, muchas veces una crítica constructiva, una crítica válida, y otras pues sin fundamento y basadas en noticias que no son reales. Lo que de manera personal siempre me voy a conducir es de que no voy a ser un factor de división de ninguna manera, nunca. O sea, te respeto muchísimo a mis compañeras y compañeros que se han registrado en este proceso. No lo veo como una competencia, sino como un proceso interno donde con una gran participación, que así tiene que ser. Obviamente acatar las reglas y lo que diga el partido. Pero no lo siento, tampoco he sentido de la gran mayoría una agresión a mi persona, no, de ninguna manera. O sea, siempre habrá personas que critiquen y sobre los dados, si los dados están cargados o no, pues como tú lo acabas de decir, soy el que menos tiempo lleva. Pero el que más arriba está en las encuestas. Sí, pero ahí en dónde se cargarían los dados, pues eso escoge la gente. O sea, las encuestas nadie te puede ayudar a que estés arriba o abajo en una encuesta, más que las personas que nos están escuchando. Dicen que eres el candidato de la candidata. Yo creo que si eso hubiera salido de la policía un año antes, no sé, no me imagino. ¿Sí, porque la doctora, lo que ella ha demostrado y lo que nos ha demostrado como equipo, yo creo que la gente que la conoce desde hace muchos años y la gente que estuvimos cerca en esta administración, pues no podríamos decir eso, porque ella siempre se ha conducido con una integridad, y desde el principio, desde las elecciones del 21, desde antes, ella siempre dijo, no se metan. ¿Por qué ser jefe de gobierno y no integrante del gabinete? Te lo han preguntado muchísimo también, porque te veían como secretario de seguridad, si gana Claudia Sheinbaum. Hay quien decía que tus aspiraciones podían ser suceder a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Sí. La Fiscalía nunca lo vimos como una opción, porque el doctor Gertz, el fiscal, pues sale hasta el 2027. Entonces eso nunca lo vimos ni siquiera como una opción, porque pues él todavía va a estar mitad del sexenio. Va a estar la mitad del sexenio que entra, o sea, hasta el 2027, tengo entendido. ¿Y por qué decidir mejor participar de manera interna aquí en la ciudad? Estoy convencido que podemos hacer más aquí. Me explico. Desde el gobierno federal, en una posición de seguridad, sí puedes ayudar. Y puedes ayudar a las 32 entidades federativas. Pero la seguridad no se resuelve, y esa es una opinión muy personal, no se resuelve desde el gobierno federal en los estados. Cada gobernador, cada gobernadora tiene que asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo. Tenemos que tener 32 policías estatales fuertes, 32 procuradurías y fiscalías fuertes. Yo no creo que claro que hay zonas donde tienes que tener el apoyo del Ejército, de Marina, de Guardia Nacional, pero no creo que desde el gobierno se pueda resolver la seguridad de cada estado sin la participación de los estados. Hay varias preguntas que nos hacen aquí y
Creo que algunas hay que ponerlas. Hay muchas cosas ideológicas, que sí, que no, pero a ver, creo que estas valen mucho la pena. ¿Conociste o no conociste a Genaro García Luna? ¿Trabajaste o no trabajaste con Genaro García Luna? Nunca recibí una instrucción directa, nunca fui un colaborador directo de él. Repito, él era secretario de Seguridad Pública Federal, yo era jefe de departamento, después subdirector de área. O sea, ¿cuántos puestos había arriba? No, bueno, no sé. García Luna. Si, ¿30? No, mucho más. O sea, la gente lo puede pedir por transparencia, pero a ver, había un secretario de Seguridad Pública Federal, después había subsecretarios, después había los órganos desconcentrados, y estaba entre esos órganos desconcentrados la Policía Federal, que tenía un comisionado que nunca conocí, lo vi una vez en mi vida. Tuvo como 4 comisionados, de los cuales vi a uno. Es decir, después había jefes de división, directores generales, etcétera, 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 etcétera. Nosotros estábamos en el nivel, lo digo con mucho orgullo, pues en el nivel más bajo, porque estábamos recién ingresados, no por otra razón. Lo saludé. ¿Vienes desde abajo, Omar? En la Policía Federal, definitivamente. En mi vida personal tuve muchas comodidades gracias a mis padres, y que también yo no trato de ocultar quién era, ni al contrario, siempre agradecido con mi papá, con mi mamá, que me dieron pues definitivamente tuve una muy buena infancia. En la Policía Federal empecé desde abajo, sí, lo puede corroborar todos mis compañeros que estuvieron conmigo, y varios siguen hasta la fecha. Ayotzinapa, te señala el testigo protegido Juan, dicen que recibiste sobornos, $200,000 mensuales, es lo que dice Juan, que si no me equivoco es Gildardo López Astudillo. Cuando sale esa mención, primero, cuando hay un testigo protegido que hace un señalamiento, tiene que ir acompañado para que tenga validez de otras pruebas. Un testigo que haya estado cuando dicen que alguien recibió dinero, un testigo, una foto, un video, testimonios de varias personas. Aquí no los hubo. El testigo protegido, cuando tengo entendido que cuando hace esa declaración, pues es la persona que verdaderamente lastimó a esos jóvenes. Que los mató. Es el que les hizo daño, es el criminal de los más violentos que ha habido. Entonces, cuando hacen ese tipo de señalamientos, como muchos criminales los hacen cuando hacemos detenciones, pues no nos preocupa en lo más mínimo. ¿Qué sí nos preocupa? No el señalamiento de esta persona. Los delincuentes siempre van a hacer ese tipo de señalamientos. Siempre. Y más a la autoridad. Eso no nos preocupa. ¿Qué sí en su momento nos inquietó y nos dolió? Pues que te involucren con el caso más trágico que ha vivido este país, que es la desaparición de 43 jóvenes. Cada que me pregunten, para mí es una gran oportunidad de que la gente que no lo ha escuchado lo escuche. Yo no estaba en Guerrero, yo estaba en otro estado, no estaba con 3 personas, eran despliegues enormes, donde estábamos haciendo otras tareas en Nueva Italia y en Buenavista, Tomatlán, para ser específicos. Hace algunos años, Omar, a mí me tocó cubrirlo aquí, como a muchos otros de los colegas que trabajamos en la mañana. Y recuerdo que eran las 6:20, 6:30, por ahí. Tú lo sabes de memoria. Y de repente llego, veo algunas cosas y balacera en Las Lomas. Y de repente empiezan ahí algunas personas. Querían matar a García Harfuch. No creo. Confirmamos en minutos. Sí, es García Harfuch. Hay un atentado contra García Harfuch. Estaban queriendo matarte. ¿Cómo cambió tu vida eso? ¿Qué viene después de esto? Porque hay alguien que también ha señalado, o muchos que han señalado, pues ¿cómo vas a hacer campaña también? ¿Cómo se puede parar García Harfuch en algún lugar cuando lo quieren matar? Y hay algo que yo y que muchos colegas también lo platicamos y lo decíamos y lo reportábamos al aire. Tú sabías quién te quería matar. Tú lo tuiteaste y dijiste Cártel Jalisco Nueva Generación. Después no sé si borraste el tuit o lo cambiaste. Nunca lo borré. Pero, ¿qué pasa con eso aquí en la Ciudad de México? Es un candidato, si lo llegas a hacer, que le da mucho miedo a poderes fácticos en esta ciudad y que están dispuestos a que ese miedo se convierta en violencia. Creo que, bueno, primero sí cambió mucho mi manera de conducirme a diario. Mi vida personal, pues ni se diga, tienes que cambiar todo. Yo viví, como muchos saben, pues en las oficinas de la policía, en 2 oficinas de la policía de manera permanente. Sí. Y después del atentado pude salir en 2 ocasiones de la ciudad, muy breve. Muy breve me refiero un día y medio, ¿no? por un tema de recuperación. Pero pues sí cambió mucho. Cambió también emocionalmente, pues dolió mucho la muerte de 2 compañeros muy queridos que iban ese día. Muere y pierde la vida. Sí, claro. Pierde la vida
una mujer que lamentablemente estaba ahí, no tenía nada que ver. Sí. Entonces... vendía comida. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darle estabilidad a esta ciudad y para poder recorrer la ciudad en este proceso interno. Cuando digo lo que tengamos que hacer, me refiero a que vamos a buscar la manera, como lo hemos hecho en estos 4 años, de escuchar a las personas en todos los temas. Hemos tenido no es algo que vayamos a iniciar ahorita, o sea, lo hemos venido haciendo estos 4 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de la manera que lo hemos hecho estos 4 años, en eventos controlados, escuchando a la gente. Si hay que hacer un evento mucho más grande y abierto al aire, también los hemos hecho, pues los haremos. Obviamente tenemos más precauciones y siempre buscamos la seguridad de toda la gente que va, principalmente. ¿De quién te cuidas más, de los sicarios o de tu club de fans? No, bueno, hay unas personas que sí están muy violentas, ¿no? No porque te cuento acá afuera, ¿no? Siempre cuando hay una muestra de cariño, pues imagínate, lo agradeces muchísimo y más después de todo lo vivido, ¿no? Pues para nosotros para mí es una satisfacción y es también una motivación para seguir adelante. Te han dicho un poco de eso, que eres frívolo, que es un candidato frívolo, un candidato que va por el aspecto, como si fueras Peña Nieto. Mi trabajo, es que bueno que preguntas eso, muchas gracias. Mi trabajo es todo lo contrario a la frivolidad, todo lo contrario. Yo nunca estuve en un puesto de seguridad ejecutivo, en un escritorio sin hacer nada, estuve al contrario. Todo el tiempo estuve en campo, en acciones operativas, hasta que me nombran jefe de división, que ya tengo un puesto mucho más ejecutivo, pero ahí seguíamos haciendo operaciones y ahorita en la secretaría es el primer puesto que tengo ejecutivo. Mi trabajo, porque yo no es solo que la gente te crea o no, si eres frívolo o no. Primero, mi educación con mi papá y con mi mamá fue cero frivolidad. No se permitían esas cosas en la casa. Mi papá era bastante estricto, entonces pues no era, la frivolidad no era lo nuestro. Y luego mi trabajo en todos los años que he servido a mi país en tareas tan delicadas, pues no había mucho margen para poder ser frívolo, aun si alguien quisiera hacerlo, en ese tipo de trabajos, pues no. Omar García Harfuch, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en MBS Noticias, y bueno, pues seguimos muy, muy de cerca el tema. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo deciden en el proceso de Morena? Bueno, ahorita ya nos inscribimos el lunes y martes y son alrededor de 4 semanas. Pues ya estaremos viendo qué pasa en un mes más. Muchísimas gracias. Es Omar García Harfuch.